Fue una mañana de primavera, con un cielo indeciso, con un sol que de a ratos rasgaba las nubes, que me acerqué hasta el aeroclub de Oberá, en Misiones, donde Walter, el piloto, me esperaba para sobrevolar la selva con mirada de pájaro. Después de acomodarnos y de los últimos chequeos, el avión tomó impulso y recorrió la pista para responder dócilmente a las órdenes del piloto. Ya estábamos en el aire y yo veía la ciudad abajo con sus colores intensos, aunque las nubes descargaban algunas lloviznas intermitentes que caían sobre las casas y las calles. Oberá, 60.000 habitantes, es la segunda ciudad de Misiones y capital de la inmigración. Hay como 20 colectividades y unos 30 templos de distintas religiones. Y aquí estábamos, volando entre las nubes, sobre los cultivos, sobre los yerbales y los tezales, que son los campos cultivados con la planta del té. Porque ahí, en los tezales, estaba buena parte de mi historia planeada para este viaje por Misiones. Porque, a ver, ya conté, vivencié y experimenté varias veces, por suerte, las distintas variantes de observación de una de las maravillas del mundo que habitamos, como son las cataratas del Iguazú, esos saltos de agua hipnotizantes que lo dejan a uno literalmente sin respiración. Y recuerdo ahora que Walter ubica la nariz del avión sobre el río Uruguay, claramente aquel viaje de aventuras que hice navegando por este río. Está bien que la provincia de Misiones también tiene las ruinas de las misiones de los jesuitas, con esos imponentes edificios y templos donde convivían con los indios guaraníes. Allí abajo estoy viendo la forma tan particular de los cultivos y hasta en medio de ellos una espléndida cancha de golf con sus trampas de arena a la vista. Ahí abajo está finalmente mi primera experiencia misionera en este viaje. Todo ello representa una buena promesa para pasarla bien, así que es hora de terminar el vuelo y subirme a la camioneta. Por la tierra roja, por la alfombra verde, aquí vamos, rodando desde Oberá por la ruta del té. La ruta del té tiene menos de 100 kilómetros de extensión, a lo largo de la cual van pasando los teales o los tezales, que son los campos cultivados con la planta del té. Y así llegamos hasta el corazón mismo de nuestra historia, que ya habíamos vislumbrado desde el aire. Las Camelias, campo de golf y jardín de té, un lugar especial, con su laguna dominando la escena y una casa confitería de madera de inocultable estilo inglés. Y ahí nomás, como incrustada en medio de la superficie cultivada, la cancha de golf y por todos lados el declive suave de las plantaciones.
A caminar entre los surcos para tener buena vista del conjunto, me invitó Carolina Okulovich, mi anfitriona y orgullosa heredera de una tradición que arrancó allá lejos y hace tiempo. Cuando vino mi bisabuelo de Rusia en el barco, vinieron él con algunos hermanos, algunos se volvieron, otros se quedaron. Basilio. Mi bisabuelo Basilio. Entonces él empieza con el té, empieza a plantar té, después tiene sus hijos, forma su familia en Argentina. Esto fue en Campoviera. Y mi abuelo Basilio también se dedica al té y cuando forma su familia decide armar una fábrica a 1 kilómetro de la fábrica del papá. Después viene mi padre, Carlos, que también sigue con el té. Y bueno, y ahora estoy yo que me crié también con el té y por eso el lazo tan fuerte. Carolina tuvo como juguete habitual en su infancia un carrito donde acarreaba ella misma la cosecha hasta el secadero de la fábrica. Se crió, se podría decir, como un colono más. Yo me crié adentro de una fábrica de té prácticamente porque la casa estaba enfrente a la fábrica. Vos, cuarta generación, ¿cuáles son tus sueños con el té? Porque cada generación debe haber tenido los suyos, ¿no? Sí, yo siempre escucho hablar del té argentino por ahí cuando vamos a tratar de vender té afuera o de cuando empiezan a contar las características de los tés de cada origen. El té argentino está caracterizado como se vende en grandes volúmenes para el té frío, para el saquito. Y yo empecé a conocer los té buenos, los más caros, y siempre decíamos, bueno, ¿por qué no hacer en Argentina? Pero ahora tenemos un proyecto que va de la mano con lo turístico y vemos la posibilidad de poder empezar a hacer un té de excelente nivel. Gourmet. Gourmet, exactamente. Con nuestras propias manos, con toda la metodología manual. Ah, el estilo artesano. Claro. Yo te contaba que... Para eso es hora de conocer a Victoria, que es la presidenta del Club del Té en Argentina. Ella no solo es fanática de esta infusión, sino que además es catadora de té y desde luego conoce como pocas la historia de este brebaje y la cuenta como si fuera un cuento. El té tiene origen en China. Tiene casi 5.000 años de historia. Hay muchas leyendas que cuentan cómo se descubrió el té. Una de las que a mí más me gustan es la que habla del emperador Xianlong. Cuenta que este emperador vivía en su palacio, un día salió a pasear por sus jardines. Imagínate los jardines hermosos en China en la época imperial. Se sintió cansado y se sentó a descansar debajo de un árbol. Tuvo sed, pidió que le acercaran un vaso con agua, un cuenco, y desde la antigüedad vos sabés que el agua se la hierve, se la calienta para purificarla. Entonces sus sirvientes le acercan a Xianlong un cuenco con agua caliente y de ese árbol cae una hoja. Inmediatamente, al sentir el aroma que desprende esa infusión, Xianlong se sintió revitalizado. Todo el cansancio que tenía, viste que se había sentado a descansar, desapareció, sintió que le volvió el alma al cuerpo. Entonces, en ese momento se dedicó a estudiarlo, descubrió que efectivamente ayudaba a aclarar la mente, a quitar el cansancio, a relajar el cuerpo y ordenó que siempre lo prepararan para él. Este viejo emperador fue el primero, según este romántico relato, pero fueron los monjes los que ayudaron a hacerlo universal. Y a partir de ahí el té se extendió a todo el mundo, principalmente al principio por manos de los monjes budistas. Monjes budistas que venían de países vecinos, por ejemplo de Japón, viajaban a China a estudiar budismo, llevaban de regreso a casa la costumbre de tomar el té. Luego, mucho después, los europeos. En realidad fueron los holandeses los primeros en hacer la primera gran importación de té que distribuyeron en toda Europa. Los ingleses se aficionaron muchísimo, por supuesto. Vos sabés que el té es símbolo de Inglaterra. Todo es muy joven en Argentina en comparación con los países de la vieja Europa. Pero de allí es como vino la infusión gracias a los inmigrantes del este europeo.
El té llega a la Argentina de la mano de un monje, un sacerdote, en realidad, que se llamaba Tijón Natiuk. Él tenía familia aquí en Misiones y llegó de visita y trajo consigo de regalo una bolsita con semillas de té. La cuestión es que el hermano de Tijón, que se llamaba Vladimiro, era agricultor. Entonces él sembró las semillas, obtuvo plantas, las pudo multiplicar. Obtuvo muchas más semillas que le dieron origen más tarde, en los años 30, a un montón de plantaciones de té aquí en Argentina. Victoria es sommelier de té. Ella puede descubrir hasta los mínimos ingredientes que hacen un té distinto de otro y por eso se ha transformado en educadora. Barcelona, ciudades de Estados Unidos, Madrid, Londres, tanto como en Buenos Aires. En cualquier lugar del mundo son bienvenidas sus conferencias y sus secretos para iniciarse en este ritual. Yo siempre estuve muy relacionada al té desde muy chiquita. Mi abuela tenía una casa hermosa con un jardín divino que me recuerda mucho a este lugar y ella ponía una mesita debajo de un cedro, ponía su mantel bordado por ella, amasaba los scones, hacía su propia mermelada y preparaba el té. Y yo tengo el recuerdo súper vívido de que cuando ella preparaba el té aparecían mariposas. Ah, mirá Eso a vos. mí perdón, pero me enamoró para siempre. Sí. Y yo siempre a mis alumnos les digo, cuando uno descubre esa magia del té, ese encanto, no hay vuelta atrás. Yo siempre me imagino el té como un hada, viste, que viene volando, te toca con su varita, y uno no puede salir del té. Es maravilloso. Contra lo que uno piensa, la Argentina tiene las fábricas más modernas en cuanto a tecnología de todo el mundo. Raro, pero es así. Las plantas, como se ve por todos lados en las camelias, no tienen más de 1,20 m de altura. Es tal la mecanización que prácticamente la materia prima no se toca hasta que termina todo el proceso. En el mundo, el té argentino se vende en grandes volúmenes para el clásico té en saquitos o también para el iced tea, o sea, el té frío. Y Carolina quiere volver, como un desafío personal, a usar el viejo estilo artesanal para demostrar que en Argentina también se puede hacer un té gourmet. Competitivo o comparable con los tés más ricos de los... Que uno se ¿Esos de imagina qué? esos tés que se hacían en Ceilán, no sé cómo se Claro, llamaban, claro. que hacían los ingleses, ¿no? Claro, o que toman los ingleses. O que toman los ¿viste? ingleses. Sí, sí, las hebras grandes, Sí. el verde, el negro. Y estamos logrando, ¿Y estamos en eso? sí, estamos logrando. ¿Y ya lo estás haciendo? Te hicimos una fábrica en escala, sería miniatura, para poder hacer el proceso ortodoxo. Y bueno, estamos aprendiendo también, porque es distinto a lo que venimos haciendo hace todos estos años. Bueno, ¿y cuánto hace que estás con este proyecto? Y este proyecto lo empezamos hará 2 años. Bien. Sí, ¿Y ya con resultados? sí, concretos. La selva misionera es un lugar óptimo para el cultivo de esta planta. En cuanto a volumen, Argentina es el 9º país productor del mundo, por encima, por ejemplo, de Japón. Pero si estoy aquí es porque todavía sigue siendo para nosotros todo este asunto un misterio y asociamos a esta provincia con los yerbatales y no con los tesales. Es hora de empezar a revelar sus singularidades. ¿Y cómo tomar el té? Como más te guste. Como más te guste. O sea, es que siempre me preguntan, ay, Victoria, ¿le puedo poner azúcar al té? ¿Le puedo poner limón? Y mi respuesta es, ponele lo que más te guste. Ponele limón, whisky, miel, Sí. porque el té es para disfrutar. Por supuesto, cuando hacemos una cata técnica en el club, no se le agrega nada, porque todo lo que le agregues va a modificar la percepción, para bien o para mal. No queremos ni tapar defectos, ni generar virtudes que no tenía el té. Pero sí, se le puede poner lo que quiera, porque el té es para disfrutar, para pasar un lindo rato. Aunque uno no repara mucho en eso, el té es muy saludable por sus antioxidantes. Ya lo decían las abuelas, si uno se siente mal, un tecito siempre viene bien. Pero sobre todo, si uno gusta del té como algo habitual, empieza a iniciarse en el rito.
Es muy ceremonial, ¿no? Es muy ceremonial, hay todo un protocolo inglés para tomar el té con ese estilo, pero también tiene tanta influencia oriental y mucha parte de esa filosofía. Por lo tanto, la armonía, el orden, el respeto, la reflexión está presente todo el tiempo. Yo siempre digo, el té es mi mejor compañía cuando estoy sola y cuando quiero estar sola, porque es algo reflexivo. Uno se concentra en preparar el té, uno tiene que medir la temperatura del agua, controlar el tiempo para que salga bien. ¿Y a qué temperatura hay que tomar el té? Y eso depende de cada variedad. Cada variedad se prepara distinto. Por ejemplo, los tés negros entre 75 y 90 grados, de 3 a 4 minutos. No tiene que hervir el agua. Eso es un mito. Eso es un mito. Es algo bastante técnico, pero para resumírtelo, el agua puede hervir, no pasa nada. Lo importante es no echar el agua hirviendo sobre las hebras, porque se quema. Pero si el agua hierve y uno la deja reposar y que baje la temperatura indicada, por ejemplo los tés verdes entre 70 y 80 grados, un poquito menos que el mate, sale perfecto. Carolina está orgullosa de su casa de té, que es el lugar de las degustaciones de su producto gourmet. Cuando la familia compró esta propiedad, estaba ubicada en el centro, venerablemente en pie. Vivía una señora de origen inglés. Ah, claro, naturalmente, si es todo inglés. Sí, sus padres habían venido, habían construido la casa. Sí, ¿y a qué se dedicaban? Al té. Ah, también. Casualmente tenían una fábrica. No me digas, todos los días a las 5 de la tarde. El té. Vos podías venir a esta casa a las 5 de la tarde mientras estaba la señora Ailén y estaba el té. Y aparte la casa tiene algo que te invita a tomar el té. Sí. Y bueno, del 2007 al 2011 nos dedicamos a restaurarla. Y después la habilitamos como casa de té. En la sala se pueden degustar cualquiera de los tés saborizados cuyos envases descansan en los estantes. Y a las 5 en punto de la tarde hay que seguir con la recomendable tradición inglesa. Eso sí, con té caliente o frío, que es muy refrescante. Bueno, a mí el té me conquistó mucho porque es muy rico el té y aparte porque generalmente se viene acompañado por scones, ¿no? Por cosas ricas, sí. Y hay que animarse a probarlo con comida salada. O sea que no mucha gente se atreve. Y por ejemplo, un té negro con quesos, vos no sabés lo bien que marida. Ah, ¿sí? Y bueno, hay maridajes clásicos como el sushi con té verde. ¿Sushi? ¿Nunca probaste sushi con té verde? No, bueno. Mario, te lo debes. Sí. Es fenomenal. Pero primero con los scones, ¿eh? Sí, scones con crema y mermelada. Sí, a la inglesa será eso. Sí, como me hacía mi abuela. Claro. Es el placer más grande del mundo. No se le puede pedir nada más a la vida. Victoria dispone en medio de ese jardín de té de algunos elementos para una degustación donde intentaré vanamente convertirme en sommelier con el fugaz entrenamiento de una sola tarde. Allí tenemos el termómetro como para medir la temperatura del agua. Tenemos un reloj de arena muy simpático para medir, dándolo vuelta, los minutos que las cebras tienen que estar en contacto con el agua caliente y una vajilla de forma muy especial. La taza de cata está diseñada especialmente para hacer la cata profesional del té. Adentro se colocan las cebras. Sí. Fíjate que en el borde tiene unos dientecitos. Dentado, sí. Claro, vamos a poner el agua adentro, vamos a tapar la taza y vamos a dejar infusionar durante el tiempo adecuado según la variedad de té. Ah, claro, para eso tenemos el reloj. El reloj. Exacto. Una vez que transcurrió el tiempo, lo que vamos a hacer es volcar el licor, el líquido que se genera con la infusión, sí, dentro de la taza. Y no se cae. Ah, no. Claro, está trabado la tapa con el cuerpo de la taza. Sí, claro. Quedan atrapadas las tazas y pasa el líquido. Dejamos escurrir. Una vez que escurrió todo el licor, lo que hago es un golpe seco, sí, para que las cebras humectadas queden en la tapita y poder oler el aroma del té. Mira vos. El aroma del té se aprecia más en la hebra humectada.
una vez que yo preparé el té. ¿Y qué pasa con lo que quedó en el cuenco? El líquido Sí. también lo vas a catar. Ah, eso lo voy a hacer yo. Tenemos 3 instancias de cata. La hebra seca. Lo primero que analizamos es la hebra seca. Sí. Preparamos el té. Luego analizamos la hebra humectada, que quedó en la tapita. Sí. Y finalmente el licor. En este punto, mientras la especialista sigue preparando las infusiones, se hace necesario aclarar algunas claves básicas. Todas las variedades de té vienen de la misma planta, que son las que tenemos a nuestro alrededor, la Camellia silensis. La variedad depende del tiempo de secado y de cómo se trabaja manualmente la planta, porque se pueden hacer hebras, bollitos y también se puede triturar. Parece mentira, pero con solo esas variables, el brebaje cambia color, aroma y sabor. Y después, recién vienen los blends. Se le agregan frutas, especias, flores que le darán aromas y gustos particulares. Veamos. Yo ya tengo mi propio té. Claro, vos tenés tu propio té en el camino. ¿Y qué le pusiste? Bueno, ese es un té, a mí me inspira mucho situaciones o hacer blends para personas especiales. Así que, sabiendo que nos ibas a Bueno, visitar, muchas gracias. viste que hace un tiempo te enviamos unas preguntas Sí, para claro, contestar. La idea es cuando uno... Sobre algunos gustos míos. Claro, cuando uno crea un blend, primero que le guste a la persona que lo va a tomar y también interpretar lo que esa persona siente o percibe en un cierto momento. Yo te preguntaba cuando ibas por la ruta, cuando ibas en el camino, qué sentías. Así que un poco lo que me gustaría que vos recuerdes cuando tomes este blend en el camino es sabores terrosos que le dan el té negro, tiene un poco de canela y también sabores vegetales, frescos, tiene cardamomo. Ingredientes propios de distintas regiones del país. Tiene frutos rojos de la Patagonia, claro. Tiene yerba mate de esta acá, de la zona. Tiene hojas de olivo, Con lo tiene que me gustan pasas las de uva. aceitunas. ¿Qué tal? El programa En el Camino tiene su té emblemático. Una grata sorpresa. Pero todavía falta más. Superclub de Tarjeta Santander Río te invita a disfrutar de sus espectáculos. Canjea desde 11.500 puntos y tiene tus entradas para ver Disney Junior Express en vivo junto al Capitán Topa y su tripulación. Entrá en superclub.com.ar y entérate de todos los shows que podés disfrutar. Victoria va seguido a Oberá porque está involucrada en el proyecto turístico de Carolina Okulovich. Ambas están empeñadas en divulgar esta milenaria cultura y en difundir la ruta del té. Menos de 100 kilómetros, ya está dicho, entre Oberá y el pueblo de Campo Viera, que está muy cerca de este jardín de té llamado Las Camelias. Y la ruta del té es una oportunidad que tiene la gente, este es un proyecto que lo hacemos junto al Club del Té, de venir a Oberá 4 días, es un viaje educativo, digamos, que venís, puede venir la gente que conoce de té y no conoce nada. Y toma una clase de introducción, tipos de elaboración, le damos un breve pantallazo del mundo del té y después de lo que es la elaboración del té y la frutilla del postre, lo importante que también es único en el mundo esto, que pueden elaborar el té con sus propias manos. Yo ya tengo mi propio té por gentileza de Carolina y Victoria, pero aún me resta hacer como que ningún té tiene secretos para mí y eso me resulta muy divertido. Hay varios para catar. Vamos con el verde, pero al revés de lo que decía mi mamá, que no había que hacer ruido al tomar un líquido de la taza, aquí hay que hacerlo, según Victoria, como para saborearlo mejor. Huele a campo, ¿no? Es un té verde muy delicado también, muy suave. Los tés verdes chinos son más suaves, más livianos que los japoneses, que son más intensos, con más cuerpo. ¿Y qué tiene ahí? Acá tenemos más notas ajasminadas.
no flores tan rojas, tan dulces. Este es un té más fresco, muy vegetal. Notas también algo de pasto. Es un té de cuerpo muy liviano, pero muy amable, se deja tomar. Viste que es hasta dulzón. Sí, tiene un nada toquecito. Amargo. No es nada No amargo. necesitas ponerle azúcar. Ahora voy con el té azul. Las plantas se trabajan como bollitos muy pequeñitos, también llamado té oolong, y al parecer muy codiciado por los que saben. Mirá cómo se está escurriendo todo. Es uno de los tés que tardan más tiempo en elaborarse, tienen un Más sabor artesanal. claro y muy desarrollado el sabor. Son bien complejos los oolongs. Bueno, lo vamos a sacar ahora, ¿eh? Ya terminó de escurrir, con un golpe seco. Muy bien. Fíjate cómo esas bolitas se desarmaron Claro, y se o sea, ven las hojas enteras. Sí, Podemos ver, fíjate, la hoja entera del té. sí. Bueno, Olelo, fíjate. hay como frutas acá, ¿eh? Y flores. Muy bien, Mario. Qué rápido que aprendes. Vas a encontrar frutas tropicales como papaya o mango. Sí, Vas a encontrar flores blancas, gardenias. sí, flores. Y algo quizás también como leche o manteca. Fíjate, una nota láctea. Es clásica de esta variedad. Hasta ahí no llego, pero bueno. Pero vamos a Con la verlo. práctica se encuentran. Sí, acá tenemos ya el líquido. licor. El licor, ¿se le llama? Sí. A ver. Rico, fuerte en el fondo, ¿no? Sí, y mucha textura tiene. Ah, es intenso, me gusta a mí. Es un Rico. té muy especial. Así es la historia del té, los secretos y los sueños de Carolina de hacer un té gourmet en Argentina para que nada tenga que envidiar a los mejores del mundo. Y con el tiempo justo, antes de la merienda 5 o'clock, tuve tiempo de conocer la maravillosa cancha de golf escénica, en medio de los teales, y hasta mis golpes salieron con buena dirección y todo. Después, como para estar a tono con la experiencia, se desarrolló un atardecer que no se ve en muchos lugares. Un atardecer gourmet sobre los jardines de té. Uno asocia a Misiones con los yerbatales, pero el té es un recurso más que importante en la economía regional. La capital del té es Campo Viera, un pueblo tranquilo poblado por colonos y sus descendientes, y donde hasta los cruces de las calles denuncian su estrecho lazo con esta cultura milenaria. Todas las historias familiares se parecen. Tomemos una de ellas, por ejemplo, como la de Walter, que está al lado de su hijo y que se emociona cuando se inclina sobre su pasado. Yo toda mi vida, lo que estoy peinando hoy, todo es esto, pero hoy tengo la gracia de Dios que ya mi hijo está siguiendo en la misma empresa, en el mismo trabajo, en la misma agricultura. Bueno, nosotros somos descendientes inmigrantes. Un poco la historia que conozco de mi abuelo materno, ¿no? Que bueno, él viene de allá, de la Polonia vieja, diríamos así, ¿no? Que nos impactó mucho la historia que nos contaba, que se levantaban un día a la mañana y eran rusos. Sí. Pasaban los años, se levantaban, eran alemanes. Se levantaban otra vez, o por una circunstancia eran ucranianos. No. Sí. Bueno, un día subieron a un barco y llegaron a este país próspero que es la República Argentina. Trabajaron y bueno, aprendimos a trabajar el tabaco, el maíz, y todo lo que ellos traían a este país. Y bueno, llegamos a esto, que es hierba y té. Hoy estoy siguiendo los pasos de que él me dejó. Hoy trabajando junto a él en la empresa, siguiendo produciendo hoy té.
y yerba mate, que es nuestro producto primario hoy en Misiones. Especialmente somos más productores de té que de yerba. Sí. Pero hoy por eso trabajando junto a él, siguiendo y esperando que mi generación que me va a seguir a mí, que continúe el legado. Son bien tradicionalistas los gringos. Bajo un cielo encapotado con algunas lluvias intermitentes que acentuaban el color verde de los tezales, me contó una historia de incertidumbre y de esfuerzo. ¿Cómo llegan a Misiones tus ancestros? Hubo aquella vez por el gobierno de la Argentina una apertura para gente, porque había zonas acá que no eran pobladas. Claro. Entonces hubo así gente que vinieron algunos antes, 10 años antes, bueno, por carta, y bueno, la gente se venía sin saber nada, ciego, claro, con un maletín. Y no, quién sabe, no sabían qué iban a hacer. Correcto, nada. Y lo trajeron acá y lo pusieron acá en el monte, y ahí empezaron a hachas, se traían su hacha, su martillito, y su ropita, y traían un elemento más que yo quisiera destacar. A ver. La Biblia. Ah, la Biblia. La Biblia. Sí, sí. Por eso nosotros, como somos creyentes... Claro, la fe los impulsaba también. Y por ahí empezaron a trabajar. Ya se sabe que Argentina tiene tecnología de punta para cosechar el té. Con el mero paso de los años, de padre a hijo, ha cambiado todo. Tuvimos este tiempo una revolución, como te decía, hace 7 años que invertimos en esto. Las fábricas receptoras también se adecuaron y hoy creo que a nivel mundial somos una tecnología, tenemos bastante de punta en cuanto a cosecha de té. Pero eso no siempre fue así, ¿no? Cuando vos eras chico, ¿cómo se cosechaba acá? No, yo en mi juventud coseché té a mano. Usted sabe lo que era cosechar té a mano. Llegaba a quedar todo esto, la mano todo en carne viva. ¿Ah, sí? Sí, porque es duro el rotito. No, y usted si sacaba 40 kilos, 50 kilos, una bolsa así, era un gran cosechero. No, y bueno, después vinieron las primeras maquinitas esas, por años yo la tiré. Eso nos ocasionó muchas enfermedades, porque como usted ve ahora está mojado el té, sí. Y nosotros cosechábamos así mojado. Los bolsones le elevábamos el hombro y el agua corría por la espalda. Vamos, sí, fue duro. El 95% del té en Argentina se produce en Misiones. A lo largo de la ruta del té hay unos 6.000 productores y unas 50.000 hectáreas cultivadas. Y pese a los altibajos económicos, el tema va en ascenso. Una gran sabiduría posee Walter, común a todos los colonos, y eso, la verdad, él no lo aprendió en los libros. Si la semilla para que crezca tiene que morir primero, tiene que ser plantada en la tierra. Y todos los inmigrantes que vinieron, sean alemanes, ucranianos, rusos, todos, acá tenemos de todos, claro. Todos vinieron con eso. ¿Pero cómo decís que la semilla tiene que morir primero? Sí, para que crezca una planta, y esa planta da fruto. Deja de ser semilla y se convierte en planta. Ah, qué linda figura esa, ¿no? Sí, sí. Tiene que morir para dar vida. Para dar vida, correcto. Yo lo que yo siembro, ¿no? Ya lo siembro, se va a ver en mis hijos y en mis nietos. Por eso los viejos colonos quieren mucho a esta tierra fértil y colorada, que le dio una chance de futuro a sus ancestros. Misiones es algo que yo amo, yo quiero, y tiene una característica muy especial. Lo que usted siembra en esta tierra crece y produce. Es una tierra, es como un Edén. A veces la economía, bueno, nos machaca un poquito. Pero para gente con el pasado que has tenido vos y tus ancestros, ¿qué puede hacerle la economía? Estamos realizados. Es que Walter y sus hijos se sienten afortunados. Yo creo que la sola visión de los teales o tezales creciendo bajo la lluvia les devuelve el optimismo ante cualquier adversidad. Selva y cielo.
y mi camioneta que rueda sobre la carretera y atraviesa el río. Un sol de fuego baja sobre su lomo turbio. Pienso que todo lo que veo es su tierra, la tierra de Horacio Quiroga, la que lo obsesionó durante gran parte de su vida. La selva, el monte, ese camino de cristal que baja caudaloso, vaya uno a saber desde dónde. Todo eso lo inspiró para esos cuentos magistrales, esos cuentos de amor, de locura y de muerte. Ahí, en las afueras de San Ignacio, donde domina la tierra colorada, están las casas que construyó con su historia, con su vida novelesca. Aquí, entre los murales que registran su paso por Misiones, me espera Néstor, que me saluda muy atentamente. Hola, Néstor. Y me enseña esta extraña historia de amor entre un escritor y la selva, una atracción maravillosa y fatal, se podría decir. Este es el lugar, aquí vino a vivir, vivió 2 veces, desde 1910 hasta mediados de 1915, su primera época con sus 2 hijos y Ana María Cires, su primera esposa. Ahí construyó la parte medular de su obra, porque fue cuando él se compenetró de esta realidad, de la gente, de las leyendas, del lenguaje sobre todo, de las experiencias y del trabajo, porque él venía a producir. Quiroga fue un cuentista, dramaturgo y poeta uruguayo, nacido en Salto, donde vivió hasta los 23 años cuando mató accidentalmente a su mejor amigo. Emigró a la Argentina y se estableció en este lugar de Misiones. La casa de madera es una réplica exacta de la que él construyó a principios de 1900. En esta casa vivió, esta casa miraba al camino, en algún lugar relata que está a mitad de camino entre el pueblo y el Puerto Nuevo, y apenas a 3 kilómetros podía tomar una lancha de pasajeros que lo dejaba en Posadas, y Posadas lo llevaba en tren hacia Buenos Aires. Por aquel tiempo, Horacio Quiroga, ¿cuántos años tenía? Y él vino con 1910 con 32 años. En 1907 y 8 él construyó esta casa con gente del lugar y bueno, volvió con más de 48 años, que fue cuando se casó por segunda vez. Hay algunas de sus cosas esperando ser ubicadas en la casa museo, entre ellas una máquina de escribir, porque la selva, lo dije, fue su inspiración. ¿Y él qué encuentra acá para trabajar literariamente? En primer lugar, produce en forma agrícola. Es decir, él tenía un hombre de confianza que era Isidoro Escalera o un santafesino, pero Quiroga no tenía peones, porque Quiroga no creía en la explotación del hombre por el hombre. Entonces ese Isidoro Escalera era socio de él y compartían la venta de la yerba, de las naranjas o de lo que pudiera ser. En segundo lugar, su material fue la producción, es decir, él estaba tan atrapado que tenía un paño donde anotaba las impresiones, y los cuentos en realidad los elaboró después, fue posterior. Por eso se encuentran cuentos publicados cuando él estaba en Buenos Aires, pero porque él los reelabora allá. Él tomó notas acá. Él tomó impresiones de acá. Esta es la casa donde convivió con Ana María Cires y donde nacieron sus 2 hijos. ¿No hay fotos de ella? No quedan. Se ve que Horacio estaba muy enamorado de esa mujer, no pensó que iba a pasar lo que pasó, que se suicidó, y rompió con todo su pasado y también todo su material. No queda dentro de la historia de sus fotografías de ella. La diferencia de edad entre Quiroga y Ana María Cires hizo que él fuera un poco el propietario de las decisiones. Él asumía la voluntad de hacer todo. Esa mujer seguramente sufría mucho en un espacio abandonada por Quiroga, que estaba sumamente compenetrado y entusiasmado por toda esta realidad, desde trabajar la tierra hasta recorrer el río. Y esa soledad, rodeada de un ambiente hostil como víboras, insectos, gente con la que no se podía comunicar, es decir, no tenía una persona de su edad con la que poder compartir, hizo que la llevara a la desesperación. Ella pensó seguramente que los hijos iban a ser un motivo para poder volver a Buenos Aires, pero se encontró con la férrea voluntad de Quiroga, que pensaba que la ciudad los destruía y que ellos se tenían que educar acá en este ambiente natural. Después del suicidio de su primera mujer,
Quiroga se establece en Buenos Aires. La selva, sin embargo, sigue presente en su prosa ardiente. De esta época son sus cuentos de amor, de locura y de muerte, y también su libro Los Desterrados, y sus cuentos de la selva, colección de relatos infantiles donde todos los animales se organizan para rebelarse contra los seres humanos. Quiroga no tardaría en volver a Misiones. Él siempre quiere volver. El duelo a este lugar le fue muy largo. No está muy claro cuántas veces vino, pero seguro sí vino en 1925 porque trae una Harley Davidson con sidecar. Quiroga siempre se quejó de sus bajos ingresos y era un hombre que vivía muy sobrio, con muy pocos elementos. Los elementos más valiosos eran herramientas. Pero tuvo una máquina de escribir, tuvo una cámara fotográfica, tuvo radio, tuvo gramófono, que era un aparato anterior a vitrola, tuvo un Forte, una moto con sidecar. Eran todos elementos muy caros, lo que me hace pensar que él cobraba las producciones y con eso ya lo tenía gastado antes y vivía en forma andrajosa, se vestía muy mal, era muy reo para vestirse. Escribió 170 cuentos que vendía en Buenos Aires a diarios y revistas. De hecho, fue el primer escritor que no necesitó pertenecer a una clase acomodada como para escribir literatura. Pero Quiroga no solo escribía, vivía en la selva como parte de ella, no como un invitado. Tenía una vista muy privilegiada del río desde su casa, pero cuando volvió a enamorarse de su último y definitivo amor, María Elena Bravo, ideó una galería con cañas de tacuara cerca de su segunda casa. ¿Y esto, Néstor? Bueno, este es un espacio que creó el escritor. Él plantó cañas para darle cierta intimidad al espacio, sobre todo al entorno de la casa. En su segundo matrimonio, aparece su esposa con sus hijos y tienen una mesa debajo de este cañaveral donde almuerza. Es un lugar muy lindo, muy fresco. Se casó con una muchacha muy joven, amiga de su hija, él 48 años entonces, en 1927, y ella 18 años. Y bueno, después de mucho esfuerzo, desde el 27 que se casa hasta el 32 que logra juntar sus recursos, se largan otra vez por aquí. Esa esposa pensó que no iban a volver, pero él consiguió cumplir con su deseo. ¿Tuvieron hijos? Tuvieron una nena, María Quiroga Pitoca le decían. Ajá. Quiroga estaba empecinado en vivir en medio de la selva, pero su joven compañera, como había ocurrido con su antecesora, estaba en las antípodas de ese proyecto. Y estamos llegando a una casa, pero esta es la segunda casa donde vivió con su segunda mujer, acá en Misiones. Sí, cuando él vivía en la casa de madera, él ya la empezó a construir. ¿Esta? Sí, originalmente estaba a dos aguas, hecha con piedras del lugar. Y bueno, después cuando viene por segunda vez le agrega un living, una especie de mirador que le permite ver todo el paisaje. Ah, mirá vos. La casa tiene una particularidad. Mientras la primera miraba hacia el camino, la segunda mira hacia el río. Tuvo una pequeña piscina. Ah, claro. La hizo acá para su segunda esposa, sí, pero no la llegó a utilizar. Y acá hay un busto que lo recuerda al hombre. Más salvaje, imposible. Entonces era mucho más salvaje. ¿Con animales acá cerquita? Sí, tenía gamita, cuatí, tortuga, búho, hasta tuvo un yacaré, Cleopatra. ¿Le puso nombre y todo? Sí, era parte del hábitat de este lugar, que fueron los animales que él utilizó en su obra. Bueno, ¿y cómo terminó la relación con su segunda esposa? Una persona joven, casada con un hombre con cierto renombre, pensó que iba a vivir en el mundo del jet set de aquella época. ¿Acá? No, allá en Buenos Aires. Ajá. No creyó que Quiroga iba a venir a vivir con ella en forma definitiva y cuando vio que se quedaba encerrada en este ambiente, no soportó. Entre 1934 y 1936 se fue 3 veces y la última vez le avisó que era en forma definitiva, para no volver. El sol se ablanda sobre la casa del escritor. Las palmeras que él mismo plantó en este balcón sobre el río siguen creciendo. Como creció lo trágico de su vida, que parece ser una lista inacabable.
2 de sus hermanas murieron de fiebre tifoidea en el Chaco y su padrastro Asensio Barcos se suicidó delante suyo. Después de sufrir el abandono de su segunda esposa, Quiroga cayó enfermo por complicaciones con la próstata. Ya internado en Buenos Aires y al tomar conocimiento de que su enfermedad era incurable, bebió un vaso de cianuro y completó el sino trágico que lo acompañó durante toda su vida. Yo creo que fue un hombre que primero nos permitió ver a esta realidad misionera de forma distinta. Segundo, que fue un exponente de Argentina y de Uruguay, porque él no reconocía país. Él hablaba de este país y nosotros somos todos hermanos y no importa esos límites creados por los intereses de los hombres. Y después que él pagó muy caro, pero vivió como él quería. Quiroga libró su propia epopeya como un pionero, muy de acuerdo al espíritu imperante en un país que recibía extranjeros para abrirse un futuro en la vida. Pero la selva terminó por apropiarse de él. La magia finalmente resultó un veneno. La tragedia lo siguió como un perro fiel hasta el final de sus días, pero nos dejó cuentos inolvidables y la novela de su propia vida.